En esta aula aprenderemos a cómo operar una hoja de cálculo en Excel. Después de la viñeta aprenderemos a cómo operar una planilla de forma rápida, dinámica y más eficiente. Bienvenidos a Ninja del Excel, mi nombre es Marlon Ordóñez y formo parte de este canal. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para recibir las notificaciones de todas las aulas que publicamos totalmente gratuitas para ti. En esta aula aprenderemos a cómo operar una hoja de cálculo en Excel, cómo operar una planilla en toda mi hoja de cálculo. Aquí tenemos una pequeña base de datos con 4 columnas, la columna nombre, área de departamento, salario y edad. Lo primero que vamos a aprender es a mover esta planilla por toda nuestra hoja de cálculo. Vamos a seleccionar toda nuestra base de datos y vamos a acercar nuestro mouse al límite de la selección y vamos a ver cómo nuestro mouse va a cambiar de estilo. Esto significa que ya podemos mover. Hago clic y simplemente voy a arrastrar, ¿no? Listo, ya moví. Aquí simplemente vamos a arreglar el tamaño de las celdas. Selecciono toda la columna y hago doble clic y listo. Esto ya lo aprendimos en videos anteriores. Ahora vamos a mover de otra manera. Vamos a seleccionar nuestra base de datos, botón derecho, cortar. Voy a seleccionar la celda donde quiero mover, botón derecho, pegar o de lo contrario hago clic en esta opción, pegar. Listo. Vamos a mover una vez más. Voy a seleccionar mi base de datos, control X, voy a seleccionar la celda donde quiero moverla, control V y listo. Una vez más. Voy a seleccionar mi base de datos, voy a hacer clic aquí, en esta opción cortar, voy a hacer clic en la celda donde quiero moverlo, simplemente hago clic en esta opción, pegar, listo. Esa fue una forma de mover una planilla en mi hoja de cálculo. También podemos mover columnas. Voy a seleccionar esta columna, la columna B, donde encontramos área de departamento. Voy a moverla hasta aquí. Hacia la columna E, simplemente hago el mismo proceso, selecciono esta columna, acerco mi mouse hasta el límite de la selección, una vez que cambia de estilo, hago clic y simplemente arrastro, listo. Esa es una forma de mover mi columna. O simplemente selecciono la columna, control X, selecciono la columna donde quiero mover, control V, listo. Es así como movemos columnas en Excel. Te cuento que tenemos cursos completos de Excel desde cero, básico, intermedio y avanzado. También contamos con cursos de gráficos y dashboard. Aquí abajo te dejaremos el link. Así como movimos columnas, también podemos mover filas. Imaginemos que queremos mover esta fila 2 hacia la última, ¿no? Donde está Exxon Cavalcante, lo quiero mover hasta el final. Simplemente selecciono esta fila, arrastro mi mouse, aproximo hasta el límite. Una vez que cambie de estilo, hago clic y simplemente arrastro. Listo. Ahora voy a eliminar esta fila porque no la vamos a usar. Eliminar. Listo. Mucho cuidado al mover una columna o una fila o una celda, ¿no? Porque imaginemos que movemos esta celda, la voy a arrastrar hasta aquí. Mateus, lo voy a arrastrar hasta aquí. Y Exxon, nuevamente lo voy a arrastrar hasta aquí. Entonces, aquí alteramos ya nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque Exxon correspondía a compras y Mateus correspondía a recursos humanos. Es por eso que hay que tener mucho cuidado. Con mi teclado voy a apretar control Z, ¿no? Para regresar a como estaba. Listo. También podemos insertar una columna. Imaginemos que quiero insertar una columna entre la columna A y la columna B. Voy a seleccionar la columna B, botón derecho, insertar e inserto una columna. Ahora, imaginemos que voy a insertar otra columna entre la columna C y la D. Cada columna que tú insertas siempre se va a insertar hacia el lado izquierdo. Entonces, voy a hacer clic en la columna D, botón derecho, insertar. Ahora, ¿cómo elimino una columna? Voy a seleccionar la columna y con mi teclado puedo presionar control menos y automáticamente se va a eliminar. Y con control más agrego una columna. O también selecciono la columna, botón derecho, eliminar. Voy a seleccionar esta columna, control menos, eliminar. Listo. Esa es la forma de insertar o eliminar una columna. Lo mismo podemos hacer con filas. Imaginemos que quiero agregar una fila entre la fila 3 y la fila 4, ¿no? En este caso las filas se agregan para arriba. Entonces voy a hacer clic en la fila 4
botón derecho, insertar, ¿no? Con control menos, elimino, con control más, inserto. O selecciono la fila, botón derecho, eliminar. Es así como insertamos o eliminamos también una fila en Excel. Ahora vamos a alterar un texto de nuestra base de datos. Imaginemos que aquí en directoría no va directoría y va operacional. Selecciono esta celda y presiono la tecla Delay para eliminarlo. Y a partir de aquí ya puedo escribir. Aquí voy a escribir operacional. Se dieron cuenta que cuando escribí O, automáticamente Excel me sugirió ya la palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero escribir operacional, automáticamente ya está en la base de datos. Entonces Excel me lo sugiere. Nuevamente, voy a escribir O y automáticamente Excel me sugiere esta palabra que ya está en mi base de datos. Ahora, ¿cómo hacemos para alterar un texto? Para alterar un texto o modificar un texto, imaginemos que aquí a Camila Reyes quiero aumentarle otro apellido. Simplemente hago clic en esta celda, me voy aquí a la barra de fórmulas y aquí puedo aumentarle. Por ejemplo, voy a aumentarle Sousa. Camila Reyes Sousa. Le doy Enter y listo, ya lo agregué. Ahora, imaginemos que quiero aumentarle a Mateo Cristal un apellido. Hago simplemente doble clic en esta celda y aquí también puedo agregarle el apellido. Por ejemplo, Mateus Cristal Reyes. Listo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo a Carla Farro quiero agregarle un apellido más, pero simplemente hago un clic y simplemente escribo? Por ejemplo, voy a escribir More. Como pudieron observar, se borró. ¿Es por qué? Porque tenemos que hacer doble clic para poder aumentar un texto. De lo contrario, se va a alterar el texto completo. Esa fue la forma de alterar o modificar un texto en nuestra base de datos. Ahora nos vamos a ir al zoom. En la parte inferior, al lado derecho de nuestra hoja de cálculo, aquí tenemos lo que es el zoom. Podemos aumentar, ¿no? O podemos disminuir. Al aumentar o al disminuir, esto no va a alterar al momento de yo imprimir una hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque el zoom solamente es para visualizar, mas no afecta al momento de yo imprimir una hoja de cálculo. Ahora, aquí a mi base de datos también puedo agregarle bordes. Voy a seleccionar mi base de datos, me voy aquí al menú inicio y me voy aquí a la opción borde. Aquí, por ejemplo, voy a agregarle todos los bordes. Excel automáticamente agregó bordes a mi base de datos. Ahora voy a seleccionar toda la hoja de cálculo, me voy al menú vista y aquí voy a eliminar las líneas de cuadrícula para ver cómo va a quedar mi base de datos. Al momento de imprimir, se va a imprimir así con los bordes. Ahora, si yo quiero quitar el borde, simplemente selecciono mi base de datos, me voy aquí a todos los bordes y voy a colocar sin borde. Listo. También puedo seleccionar mi base de datos y colocarle diferentes tipos de bordes. Por ejemplo, voy a colocarle solo los bordes externos, ¿no? Listo. Voy a seleccionar nuevamente mi base de datos, me voy a bordes y voy a colocarle todos los bordes en este caso. Listo. Es así como se va a apreciar mi base de datos al momento de yo imprimir una hoja de cálculo. Si te gustó esta aula, déjame tu like y déjame tus comentarios. En esta aula aprendimos a cómo operar una hoja de cálculo. Te recomiendo que lo practiques. Practícalo mucho, que en la práctica está en la excelencia. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, es momento que lo hagas. No te olvides de activar la campanita para recibir las notificaciones de todas las aulas que publicamos totalmente gratuitas para ti. Espero que esta aula te haya gustado. Déjame tu like, déjame tus comentarios. Un gran abrazo.